Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 al 26. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: Vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote, con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron, y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada, y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir, no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo: Los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que crea en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. En este día, la lectura de los Hechos de los Apóstoles nos muestra la persecución que los líderes religiosos infligen a los discípulos de Jesús. A pesar de las amenazas y los castigos, los apóstoles no se dejan amedrentar y continúan predicando el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Ellos saben que este mensaje es el camino hacia la vida eterna y están dispuestos a soportar cualquier sufrimiento para compartirlo con los demás. En el Evangelio de Juan vemos el amor inmenso de Dios por nosotros. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Este es el mensaje central del cristianismo: que a través de la fe en Jesucristo podemos tener vida eterna. La vida eterna no se trata solo de vivir para siempre, sino de vivir en comunión con Dios, de tener una relación personal y significativa con nuestro Creador. Y esta vida eterna no es solo algo que nos espera en el futuro, sino algo que podemos experimentar aquí y ahora en nuestro diario vivir. Para experimentar esta vida eterna, necesitamos creer en el Hijo de Dios y en su mensaje de amor y salvación. Necesitamos confiar en Él y en su obra en la cruz y buscarlo con todo nuestro corazón. Solo a través de esta fe y confianza en Jesucristo podemos experimentar la vida eterna que Dios nos ofrece. Pero este camino no siempre es fácil. Al igual que los apóstoles, podemos enfrentar persecución, rechazo y sufrimiento por nuestra fe. Pero al igual que ellos, debemos perseverar y confiar en que Dios estará con nosotros y nos ayudará a superar cualquier dificultad. En este día, recordemos el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz y celebremos su victoria sobre el pecado y la muerte. Pero también recordemos que esta victoria es algo que podemos experimentar hoy, aquí y ahora, si confiamos en Él y vivimos según su voluntad. Que el Señor
nos conceda la gracia de creer en Él y de experimentar la vida eterna que solo Él puede ofrecer. Que nos dé la fortaleza para perseverar en nuestra fe a pesar de cualquier obstáculo que pueda surgir en nuestro camino. Y que nos llene de su amor y su paz, ahora y para siempre. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.